El 1 de junio se cumplieron 50 años de la publicación en Reino Unido del tan esperado álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, grupo que revolucionó la música y que de paso marcó un punto de inflexión en la historia. Los 4 jóvenes de clase media que cambiarían la historia de la música nacieron en Liverpool, en Inglaterra, a principios de la década de los 40, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. A los 16 años, John Lennon formó un grupo de música llamado The Quarrymen, el cual tocaba un rock del estilo de los 50 con mucha influencia de Elvis Presley. Al poco tiempo se unió a la banda Paul McCartney y después George Harrison, quien se integró como guitarrista. Más tarde, algunos de los miembros iniciales del grupo se salieron. En enero de 1960 integraron como bajista a Stuart Sutcliffe, un amigo de John Lennon. Fueron ellos dos a quienes se les ocurrió nombrar a la banda The Beatles, eso sí con 2 E, que en español significa escarabajos. El nombre fue puesto como homenaje a la banda tejana The Crickets, que se traduce a los grillos. Un tiempo después, tras haber probado otros nombres, se decidieron por The Beatles con una A, haciendo un guiño a la palabra beat, que significa ritmo. La nueva adquisición del grupo entonces fue el baterista Pete Best, junto al cual partieron a Hamburgo para presentarse en algunos bares. Se dice que fue en la ciudad alemana en donde la banda se consolidó. De hecho, cuando volvieron a Liverpool 2 años después, ya eran bastante conocidos. El 10 de julio de 1962 partieron nuevamente a Hamburgo. Stuart había decidido el año antes dejar la banda y ese día supieron que el bajista había muerto de una hemorragia cerebral. Hasta el día de hoy él es considerado como el Beatle perdido. En ese viaje consiguieron que el productor musical George Martin aceptara hacerles una prueba. Con él grabaron 4 canciones, incluyendo Love Me Do. Martin dijo que Best no era suficientemente bueno como baterista y el equipo optó cambiarlo por Ringo Starr. Tras varias presentaciones en la mítica Cavern Club, los 4 Beatles oficiales grabaron Love Me Do y Please Please Me, y las canciones se convirtieron en un éxito. El resto ya es historia conocida. El grupo británico realizó giras por Gran Bretaña y Europa y sus seguidores se convirtieron en fanáticos. Fue tanta la Beatlemanía que incluso se debatió en el Parlamento cómo proteger a los fans. En 1963, los ingleses llegaron a Estados Unidos con la canción I Wanna Hold Your Hand y rápidamente conquistaron a los norteamericanos. Una tras otra, sus canciones se fueron convirtiendo en un éxito. A Hard Day's Night, Help, All You Need Is Love son solo algunas de las más famosas. En 1967 lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno de los álbumes más importantes del grupo, el cual fue considerado por muchos como una obra maestra. La fama de los Beatles alcanzó niveles récords, tanto así que John Lennon dijo una vez que en ese momento ellos eran más populares que Jesucristo, declaración que causó enormes controversias y que les dio, por supuesto, aún más popularidad. Fue el mismo Lennon el primero en anunciar su retirada del grupo en 1969. Su última presentación en público fue el jueves 30 de enero de ese año en la hoy mítica azotea de Apple Records en Londres. Así terminaba una década. Tras lanzar el álbum Let It Be y después de diferentes encontrones entre los miembros del grupo, cada uno siguió caminos separados. Si bien el gusto por los diferentes tipos de música es subjetivo, no se puede negar que The Beatles causaron una revolución cultural y social al romper los moldes que existían en su época. Sus canciones fueron escuchadas prácticamente en todo el mundo. Hay quienes han afirmado que The Beatles ha sido el grupo más grandioso de la historia. De todas maneras, hay un reconocimiento técnico en su música. The Beatles innovaron con tecnología, buscando nuevas maneras de crear y utilizando instrumentos no convencionales para el rock de esa época. Pero más allá de la evaluación en materia musical, sí que hay evidencia de la gran revolución social que significó el grupo británico. Tuvieron un impacto en la cultura juvenil pocas veces visto hasta ese momento. Nadie nunca había movido masas
como lo hacían estos ingleses, traspasando fronteras, cruzando océanos e incluso atravesando la cortina de hierro que había en esa época en Europa. Por supuesto que esta revolución tuvo mucho que ver con el momento histórico y cultural que se vivía. Tras la posguerra, la década de los 60 trajo un movimiento social importantísimo. Empezó a proliferar el hipismo, los jóvenes empezaban a exigir ser escuchados y los adultos comenzaban a escuchar. Los Cuatro de Liverpool llegaron a ser percibidos como la encarnación de los nuevos ideales, del progresismo. La gente comenzó a vestirse como ellos, a peinarse como ellos, y sus canciones, basadas en el amor y en la paz, sonaban de fondo mientras momentos históricos moldeaban lo que sería la última mitad del siglo XX. The Beatles ha recibido varios premios de diferentes tipos, incluso después de su separación. El grupo además fue incluido en la revista Time sobre las 100 personas más influyentes del siglo XX. Hasta el día de hoy se mantienen como la banda con más discos vendidos en la historia de la música, con más de 600 millones de copias. La música de los Beatles sigue sonando en las radios tal como lo hacía hace 50 años y hoy podemos encontrar Beatlemaníacos tanto entre adultos como entre jóvenes. El grupo británico sin duda trascendió en la historia y marcó toda una época.